Aunque no lo creas, todos podemos hacer estos gestos, pero la mayoría no tienen ni idea de sus significados. Los influyentes, deportistas de élite y grandes líderes sí lo saben, por eso los ves usándolos en público constantemente. No son simples movimientos, son herramientas para enfocar tu energía. Hoy en Ratito Onírico te muestro 7, cuáles usar, cuándo hacerlos, frases de activación más las guías prácticas. Si los haces en el momento exacto, dejas de reaccionar y comienzas a tener control. Este es el inicio de una serie donde aprenderás a aplicar los mudras desde cero. Únete ahora si quieres aprender a usar tu energía a tu favor. Te mostraré los mudras de una manera más moderna, directa y clara. Prepárate, estate atento para tomar captura a las guías prácticas. Mudra de la confianza. Haz lo que hacen los líderes. Blíndate. Úsalo cuando sientas miedo o sientas que intentan minimizarte. Haz este mudra y recupera autoridad. Úsalo antes de entrar a una reunión importante o en una conversación donde necesites autoridad. Hazlo conmigo ya. Entrelaza tus dedos por fuera, frente a tu pecho, dejando los pulgares extendidos apuntando hacia arriba. Hazlo con una intención. ¿Qué es la intención? Es simplemente en lo que enfocas tu mente mientras lo haces. Es la dirección que le das a esa energía. Muchos también le llaman mantra. Por eso, hoy te regalaré la intención exacta que yo uso para cada uno de estos gestos. Para este mudra di, soy mi propia fuente de poder. Repítela en tu mente. Haz captura a la guía. Kesepana mudra. Recuerda, la gente exitosa no se lleva la basura a casa, la bota. Úsalo para expulsar lo que no te pertenece y limpiar cuando sientas envidia o mala vibra a tu alrededor. Úsalo al salir de un lugar pesado o después de una discusión. Hazlo ya. Junta las palmas y entrelaza los dedos, excepto los índices. Cruza tu pulgar izquierdo sobre el derecho. Los índices deben apuntar rectos hacia el suelo si estás sentado, o de pie hacia el cielo, estirando los brazos. Mientras lo haces, decreta con fuerza: expulso lo que no es mío. Kubera Mudra, uno de los mudras más poderosos y practicado, el gesto para la manifestación y los deseos. Sirve para enfocar tu mente en la prosperidad y alcanzar tus metas claras. Úsalo cuando estés planificando tus metas o necesites atraer una solución de enfoque. Une las puntas del pulgar, índice y medio. Dobla los otros dos hacia tu palma. Mira tu objetivo como si ya fuera una realidad hoy mismo. Siente la gratitud de tenerlo. Créetelo y repite: me abro a nuevas oportunidades. Yakini Mudra, el mudra de poder de la inteligencia y la claridad mental. Ayuda a organizar tus ideas y encontrar respuestas rápido. Úsalo durante un examen, en una charla o cuando debas tomar una decisión bajo presión. Une solo las puntas de todos los dedos de ambas manos, formando una pirámide abierta. Visualiza una conexión clara entre tus pensamientos y tu intuición. Frase de activación: mi mente está clara y enfocada. Número 5. Uttara Bodhi. Sirve para la decisión y el coraje ante esos momentos de duda antes de un gran reto. Te da la firmeza necesaria para avanzar. Úsalo antes de una entrevista de trabajo o antes de decir algo importante. Entrelaza los dedos, índices apuntando arriba y pulgares hacia abajo. Frase de activación: confío en mi sabiduría interna. Número 6. Prana. Tu cargador de energía y vitalidad renovada. Úsalo cuando el cansancio físico te gane, especialmente a media tarde o si te despiertas agotado. Une el pulgar con el anular y el meñique. El índice y el medio quedan estirados. Siente que una chispa de vida recorre y renueva cada célula de tu cuerpo. Frase de activación: mi vitalidad fluye sin límites. Número 7. Shakti, para el descanso profundo y calmar el sistema nervioso. Úsalo justo antes de dormir o si buscas calmar tu mente y el estrés. Pon los pulgares dentro de las palmas bajo el índice y el medio. Une las puntas del anular y el meñique. Entrega todo el peso del día al descanso. Tu cuerpo se prepara para sanar. Frase de activación: hoy decido descansar y sanar. Respira y dedícale mínimo 2 minutos al día.
Pero ojo, también los puedes hacer en cualquier momento o situación. Por eso guarda este video para que te sirva de guía. Cada gesto te ayuda en distintos escenarios del día. No tienes que estar siempre en silencio o meditando. Estos recursos son para la vida real. Úsalos en cualquier lugar donde necesites su fuerza. Guarda este video como tu guía personal. Recuerda que estas herramientas están siempre contigo, en cualquier lugar y situación. Para sellar este aprendizaje, respira profundo y repite conmigo con fe: hoy acepto mi equilibrio. Que mis manos guíen mi energía, que mi mente encuentre paz y mi voluntad se fortalezca. Hecho está. Y si llegaste hasta aquí, comenta: hoy recibo los mudras, decido sanar, descansar y protegerme. No te pierdas la parte 2, mudras poderosos para tu salud emocional. Suscríbete.